Bueno, de las cosas que hemos tratado de hacer para poder hablar de derechos es justamente poder entrar con personas que saben más de temas que quizás yo puedo escribir por un tema de que me gusta investigar, que lo puedo enfocar como lo estoy haciendo ahora en estos artículos mensuales que estoy escribiendo en Diario Libre. Y en este primer artículo traté de hablar del tránsito, pero desde una perspectiva del derecho. Y por eso hablé de accesibilidad y de discapacidad. Y tengo conmigo a Federico Corporán, que justamente es un experto que ha podido ver desde la sociedad civil este tema de más directo, pero al mismo tiempo puede reflexionar conmigo. Y te agradezco que puedas venir a este espacio que hemos tratado de crear junto con el equipo, que siempre está dispuesto a hacer cosas nuevas, y te doy las gracias de manera formal. Gracias a ti, Pablo. Te quisiera preguntar, porque a veces no entendemos, qué significa para una persona con discapacidad el acceso y qué implica en cuanto a dificultad el derecho a poderse movilizar o a mover de manera fluida. Bien, bueno, mira, para la persona con discapacidad, movilizarse es fundamental igual como para el resto de las personas. Pero tendríamos que empezar entendiendo quién es una persona con discapacidad. Por favor. Una persona con discapacidad, y para ayudar a entender la parte gráfica, pensemos en tres elementos. El primero es una persona, o sea, un ser humano que tiene derechos y un reconocimiento del Estado de su derecho, que tiene una condición permanente desde el momento de la adquisición, ya sea mental, física, intelectual o sensorial, y que por esa condición enfrenta barreras que le dificultan o le impiden la movilidad, en este caso, el acceso a otros servicios. Entonces estamos hablando de personas que enfrentan barreras. Y es importante entenderlo porque si quitamos uno de los tres elementos ya no tenemos una persona con discapacidad. Yo espero que todos nos concentremos en eliminar la barrera y no en los otros dos elementos que te planteo. O sea, movilizarnos para nosotros, como para todo el resto de las personas, significa enfrentar barreras. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando el tema de discapacidad? Bueno, el tema de discapacidad, como persona con discapacidad, mi vida. Trabajando de forma formal, ya estamos 20 años. Entonces, en la ONG como tal tú tienes 20 años. Sí. ¿Y cómo llegaste a esta ONG? Esta ONG la fundó mi papá. La fundaron mis padres para seguir trabajando el tema de las condiciones de discapacidad y la inclusión de la persona con discapacidad. Mi padre es una persona con discapacidad y yo tengo una condición también de discapacidad. Y ahora tu padre pertenece a Naciones Unidas bajo un rol distinto. Correcto. Justamente, ¿cuál es el rol de tu papá ahora? Para el 2025 va a ser miembro del comité de expertos que dan seguimiento al cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y en estos 20 años, ¿cuáles aspectos tú puedes decir que República Dominicana ha podido mejorar que no ha mejorado? Mira, quisiera responderte inverso, porque la República Dominicana actualmente sí lo que tiene es un nivel de avance significativo, Pablo. La República Dominicana hemos avanzado bastante todo el tema de la conciencia de las personas. Antes de hablar de este tema, había casi que venir a un espacio como este, era casi rogar, empujar, incidir. Ya nos llaman, ya los buscan, ya las personas cuando tú tocas la puerta te abren. Y lo que ha ido creando ahora es condiciones técnicas. Ya tenemos un marco legal bastante sólido que nos permite ampliar, quizá no sea el ideal, ¿no? Pero es bastante sólido y nos permite poder accionar. Y cuando digo sólido, entendamos que pocos países en el mundo tienen consagrado en la Constitución de la República el derecho de las personas con discapacidad específicamente establecido. Tenemos una ley orgánica que lo establece y tenemos varias leyes y varias normas que también van fortaleciendo ese proceso, con lo cual, insisto en el tema del marco legal. Ya tenemos personas, empresarios, que están también sensibilizados, que entienden el aporte que le va haciendo. Entonces ya estamos en un espacio en el cual la República Dominicana tiene un requerimiento técnico. De hecho, precisamente el reconocimiento de Naciones Unidas, lo que pasa en Naciones Unidas, es fruto del trabajo que históricamente se ha ido llevando aquí en la República Dominicana. ¿Qué faltaría para quizá poder hacer un primer corte y sentirnos en un nivel de confort, de alguna manera u otra visualizarnos en un progreso? Mira, poner todos los elementos juntos. Hay muchas buenas voluntades, pero hablando un poco y aterrizando en lo que tenemos que, en lo que nos convoca el tema de la movilidad. Porque yo hablaba del tránsito, pero el tránsito, mi necesidad humana es movilizarme, es salir de mi casa hacia mi trabajo. ¿Cómo llego allí? Hay muchos elementos y muchos factores que intervienen en él. Entonces, poder hacer que todos esos elementos fluyan. Y para quedarnos en el tema del que estamos hablando, por ejemplo, voy a pensar en una persona con una condición físico-motora. Sale de su casa, se para en la puerta de su casa, en su silla de ruedas y mira hacia ambos lados de la acera. ¿Y qué ve? Que no hay rampa. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me apego? Ya dependo de otra persona, pero hice el esfuerzo, logré bajar
y voy al transporte público. Cuando digo transporte público depende de la voluntad de una persona que me monte en un carro público, que me ayude a movilizar la silla al carro público, que quizás me permita pagarle doble pasaje, o no pagarle doble pasaje, pagar un solo pasaje y llevar. Y necesito un grupo de personas también, de pasajeros igual que yo, que tengan la tolerancia de esperar el minuto y medio extra que toma el montarme y desmontarme. Entonces, toda esa buena voluntad, esa capacidad técnica, están actuando de manera muy espaciada en la República Dominicana, en un espacio en particular, en una institución, en un pedazo de calle, pero todavía no lo tenemos de conjunto. Pero incluso nosotros como institución, ahí sí me pongo el traje de defensor del pueblo, independientemente de que esto, yo lo hago como Pablo, hemos generado un programa que trata de hacer inspecciones o visitas a instituciones públicas, más que todo hospitales y escuelas, y hemos hecho unas 109 a través de la Secretaría General, y hemos visto justamente que las instituciones están tratando de responder. Aún la ley lo que plantea es una adecuación de 2 a 6 años. Por lo tanto, el marco general que tú planteabas está, pero las instituciones no se han adaptado. Entonces, ahí entra un tema de obras públicas. ¿Por qué los ayuntamientos, que es un concepto amplio, y todas las provincias tienen ayuntamientos, y el Ministerio de Obras Públicas no generan esa presión para que se adecúe la infraestructura pública a esta realidad de las discapacidades? Correctísimo. Y ahí, insisto, hay detonantes que faltan. Faltaba eso, que personas que le den seguimiento, instituciones que le den seguimiento, organizaciones que le demos seguimiento. Nosotros igual estuvimos haciendo un trabajo, por ejemplo, con más de 27 ayuntamientos para trabajar de la mano del PNUD, para ir trabajando precisamente en que los ayuntamientos entiendan que es su responsabilidad hacer eso, que ellos tienen que crear todo el tema de las aceras para que yo pueda llegar al hospital, pero también es responsabilidad de ellos de verificar los permisos de construcción para que eso pase y de darle seguimiento a la implementación de esa norma. Entonces, ahora tú refuerzas la idea de lo que te planteaba. Hay un tema de requerimiento técnico y eso incluye un requerimiento del cumplimiento de la norma, que es un trabajo en el que ustedes, como bien señala, ya han empezado a hacer de manera sistemática, que es parte de lo que nos falta, esa sistematicidad, de que podamos ir dándole seguimiento a las exigencias y también pudiendo hacer validez el tema de los reclamos, porque también las personas con discapacidad levantamos la bandera, allí falta, allí no lo están haciendo, y qué consecuencias hay para el que no lo hizo, el que no cumplió con la normativa, ¿qué pasa? Entonces, ese tema es una parte importante que no tenemos actualmente en la República Dominicana. Mira, Federico, hay algo muy importante, que es la parte práctica. Tú planteaste una experiencia con el PNUD y creo que 27 ayuntamientos o alcaldías. Vamos a sacar de esa experiencia casos concretos que tú te puedas recordar de diferentes ayuntamientos. Si quieres puedes decir la localidad o no, no importa. Pero sí que la gente pueda identificar justamente esas limitaciones en el acceso, esas limitaciones desde el punto de vista de las discapacidades, esa limitación en el derecho, que tú puedas plantearlo para que podamos ver cómo nosotros vulneramos a los discapacitados. Mira, empezamos aquí en el distrito, el recorrido con el PNUD, y te cuento un caso curioso. Luego que nosotros hacemos un taller que se llama Atrévete a ponerte en mi lugar, que recorre toda esta parte conceptual y tiene una parte además vivencial donde las personas empiezan a identificar la barrera. Bueno, pues todos los directores, la alcaldesa sentó a todos los directores. Se empezó a construir la acera de la Bolívar, la remodelación de la acera de Bolívar, y nosotros dijimos, no, nos quedaba cerca de la oficina y vamos a supervisarla porque eso tiene que ser una orden que tiene que estar dada. Sorpresa. Los primeros 100 metros estaban sin nada de acceso. Hicimos un informe, un levantamiento de todo lo construido. Acceso es cero rampa. Cero rampa y cero puesto podotáctil para la guía de la persona con discapacidad visual. Cero elementos que te pudieran identificar, obstáculos en el medio de las aceras, tenían la tapa de los bornes estaba mucho más bajita. Entonces, hicimos el recorrido y se mandó un informe. Y logramos hacer que el departamento encargado y la empresa constructora nos encontráramos en la obra. Y nosotros llevamos silla de ruedas y hicimos un recorrido con ese personal en la silla de ruedas para que ellos lo vieran. La parte sur de las aceras, no te puedo garantizar que técnicamente cumplan al 100%, pero todas tienen rampa. ¿Y cuál es el departamento encargado? En ese era planeamiento urbano, creo que estaba haciendo esa... Te lo digo porque es parte del aprendizaje.
Entonces, cualquier persona que ve el video sabe que cuando pasa ese tipo de situación, tiene que ir directamente al planeamiento urbano. Porque a veces pensamos que inmediatamente el alcalde o la alcaldesa. Ahí lo técnico es justamente ir a la dirección de planeamiento urbano de cada ayuntamiento. Sí, y de hecho, una de las cosas que pueden hacer es que las obras públicas, que si entras en una plaza o parte de una obra pública, si no cumple con los requerimientos, la ciudadanía puede, Exacto, por ley, poder pedir que paren la obra hasta que se cumpla. Y así lo establece la 0513. ¿Sí? Se puede mandar a pedir y es responsabilidad de parte del ayuntamiento y de parte de la cosa que le explicábamos al ayuntamiento. Bueno, tuvimos ese ejemplo con ellos ahí. Y es importante decir, la 0513 era la Ley General de Discapacidad. Que es de donde uno, como defensor del pueblo, como ciudadano, puede justamente incoar cualquier tipo de estrategia de derecho administrativo o de cualquier elemento constitucional para poder hacer valer el derecho de las personas con discapacidades. Correcto. Y como te decía, es bastante amplia, porque Sí. viene de la convención. La construcción de esa ley se basa bastante en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Pues bueno, tuvimos ese ejemplo. Otro interesante, positivo, es que luego de la sensibilización, en Mao también hubo un cambio de la avenida principal y se empezaron a construir las rampas. Te cuento ahora la otra cara, independientemente de éxito, que pasa, ¿no? Y son de las cosas que tenemos que hacer y que impactan. Sociedad civil, empresa privada y ayuntamiento trabajando juntos. La empresa pone como requerimiento la accesibilidad. Le interesa por su visibilidad. Ayuntamiento no cumple. O sea, empresa privada para obra y presiona ayuntamiento. Parque de Honduras. ¿Y qué pasó? Tenemos un parque que tiene juegos para personas con discapacidad, para usuarios de silla de ruedas. Tenemos parques que no tienen escalones. Y eso se logró por el tema de la articulación, como tú planteas. Pero yo quiero que entendamos hacia dónde deberíamos de ir también, porque aquí hay espacios importantes. El metro de Santo Domingo, una persona con discapacidad, ¿te recuerdas los tres elementos? Persona, Sí, condición pues, y barrera. Sí, bueno, pues una persona con discapacidad en el metro de Santo Domingo no tiene barrera. Con lo cual, es una persona con una condición. Totalmente. No es una persona con discapacidad dentro del metro. Y eso se logró. Pero ¿qué está pasando? Nos están colocando unas divisiones por el volumen de personas encima de la piso podotáctil. Entonces ahora la persona con discapacidad visual, que tenían la independencia de poder movilizarse sin la necesidad de una ayuda, pues se ven obligados a que alguien los ayude. Y entonces parte de la percepción que tenemos, las personas con discapacidad necesitan ayuda. Claro, tú me vas a ver tonteando con un bastón porque el piso podotáctil está ocupado. Totalmente. Entonces la condición que yo tengo me la estás generando tú. Esa barrera, esa posibilidad de mi independencia, de que mi dignidad, de yo hacerlo a mi voluntad, es una cosa que viene desde fuera. Y es una cosa que tenemos que cambiar. Entonces, toda esta idea del voluntariado, de poder trabajar con la sociedad civil, de poder sensibilizarnos a todo, es importante y tiene toda esa validez. Quiero cerrarte una idea de hacia dónde debería de ser con una experiencia que viví. Yo tuve una lesión en un pie física y me rompí casi todos los tendones de un pie. Y yo andaba con que no me quería que me tocara. Y estaba en un curso. Pues había un chico que usaba silla de ruedas eléctrica. Y yo escucho un pip, pip, pip en una rampa. Era un acceso a un metro y todo era una rampa. No había escalones. Yo me volteo porque llegó eso de la boca de alguien. Cuando miro, viene el chico con la silla de ruedas. El pic significa, te quitas o yo te choco. Cuando yo llego al andén, él está parado al lado estaba detenido al lado de una columna. Cuando llega el metro, abre exactamente a su frente. Yo digo, ese chico lo tiene estudiado. Al otro día me paré a las 7 de la mañana, pero en la columna. Lo esperé y efectivamente, él se paró ahí y yo me fui detrás de él al entrar. ¿Por qué? Porque cuando entraban a las 7 de la mañana al metro, todo el mundo lo quería hacer, presionar. Pero él, cuando empezaba a presionar, él entraba suavecito y yo entraba detrás de él sin que nadie me tocara el pie. ¿Y qué hacía él? Lo mismo que hacía todo el mundo, pelear por llegar temprano a su trabajo a las 7 de la mañana. Solo que él estaba armado y lo sabía. Eso es lo que cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de poder brindar las condiciones y los elementos para que las personas sean, es que las personas con discapacidad vamos a vivir como el resto. A hacer lo que hace todo el resto, salir a trabajar, salir a poder luchar cada día, sin que nadie tenga que estar cargándome o dependiendo de otra persona. Y eso socialmente tiene un costo significativo. Los aportes que hace este programa que tú estás llevando y que se están generando y que llevamos las organizaciones van encaminados hacia eso. Y muchas personas deberían entender cuánto significa. Yo tengo que pagar, una persona físico-motora tiene que pagar 2 pasajes para montarse en un carro público. Si tú tienes que pagar 2 pasajes y yo tengo que pagar un solo, tu sueldo, si a mí me da a ti y no pagan el mismo sueldo, va en detrimento a mí.
Totalmente. Entonces, yo no tengo acceso al transporte o voy a restringir mi acceso al transporte. Entonces, no solamente se trata de de poner que el transporte público tenga guaguas que tengan rampa o taxis que tengan rampa. Se trata de que yo también tenga acceso a eso. Y la condición económica va restringiendo bastante el derecho, que al final es un derecho. Y aquí el transporte, como la accesibilidad, son medios para poder el acceso, para poder disfrutar, para poder llegar a aquel parque, para poder llegar a mi trabajo, para poder llegar a educarme. Y una cosa que ustedes trabajan continuamente es los derechos humanos. No, indiscutiblemente. Y aparte de eso, fíjate, tú dices dos elementos esenciales, porque no queremos ser carga, ni queremos un Estado clientelar. Entonces, si no tengo educación, ni tengo empleo, voy a tener que depender de un Estado. Y no queremos ese tipo de conceptualización, ni un individuo que lo que está es pensando que el Estado le va a proveer todo. No, dame mis herramientas para yo desarrollarme con dignidad y ser feliz. Correctísimo. Y una de las cosas que más a mí particularmente me encanta es que estas exigencias no benefician solamente a las personas con discapacidad. No. Para empezar con uno más simple, una rampa en una esquina, persona adulta mayor, madres embarazadas, visitadores médicos con un carrito y con malética, Los mismos niños y jóvenes para que tienen... niño. Pero peor, el levantar una rodilla para subir una escalera no es un movimiento natural. Piensa solamente lo que tú pesas y dejarlo caer en un escalón a todas tus articulaciones. Una rampa es un movimiento que beneficia y prolonga tu vida, la condición física. Entonces, eso nos beneficia a todo. Pero que yo pueda ir a trabajar es una carga menos para la familia. Es un ente productivo más social. Con lo cual, es un impuesto, un gasto de impuestos que se reduce. Totalmente. Porque lo podemos distribuir en otras áreas que también nos siguen beneficiando a todos. Entonces, el tema de la inclusión social es un beneficio que tenemos todas las personas. Medicina preventiva. Totalmente. Trabajamos en la medicina preventiva y eso. Entonces, cada vez que vemos un derecho, es importante entender que no se puede desligar del otro. Si yo quiero participación política, tienen que darme transporte, pero tienen que darme seguridad, pero tienen que darme educación para yo poder ejercerlo, porque si no me limitan al voto y a veces. No, dame las condiciones para el desarrollo integral. Y existe una contabilidad de ONG que se dedican al tema de discapacidad. Hay un nivel de organización, yo sé que hay sellos, porque incluso nosotros hemos sido reconocidos, vuelvo al rol del defensor, hemos sido reconocidos, hace un año fuimos reconocidos en una premiación, me recuerdo en diciembre, justamente por buenas prácticas relacionadas. El edificio que recibimos, parte de las mejoras arquitectónicas que nosotros hicimos, fue toda la red de adecuación para poder tener ese estándar de discapacidad a nivel internacional. Existen esas ONG nucleadas que nosotros pudiéramos contactar y sumarle a este esfuerzo de este programa que se creó en la Secretaría General para poder hacer que la sociedad civil se integre a un esfuerzo del defensor del pueblo, de poder significar: estamos fallando en accesibilidad, en movilidad, no estamos garantizando los derechos como corresponde. Sí, absolutamente sí. Te lo digo porque nosotros estamos lanzando un voluntariado y parte del esfuerzo del defensor es decir, humildemente, no tenemos toda la capacidad, necesitamos de hombres y mujeres dominicanos con ciudadanía responsable que nos ayuden a hacer efectivos los derechos y los deberes, y parte de esto es este esfuerzo. Absolutamente. Sí hay organizaciones y que están trabajando, que están identificadas tanto en el CONADI como en el Centro de Fomento, y son una cantidad significativa dispersa en el territorio nacional, con la cual es parte fundamental de acompañar eso. Y como decía, muchas veces lo que pasa es que ¿a dónde voy? De la parte de la fuerza, de tener el reclamo, no nos escuchan igual como cuando tú vas. Si tú tocas una puerta y la toco yo como director de una organización y tú como director de la tuya, y no nos abren de la misma manera. Pero si tenemos el apoyo, por ejemplo, de una organización que respalda, ya mi toque entonces empieza a tener otro sentido. Ser la voz. Y sí, y empieza a serlo. Entonces sí lo hay, esas organizaciones. Y el tema del reclamo y de personas está ahí constante. De hecho, recientemente las organizaciones, por ejemplo, de Santiago, acaban de dar la voz de alerta de que el teleférico de Santiago no cuenta con las adecuaciones y los requerimientos en accesibilidad para que las personas con discapacidad se puedan utilizar el teleférico de Santiago. Bueno, pues entonces yo creo que si podemos cerrar con algo en este podcast, es 2 puntos. 1, primero invitarte al tema del voluntariado, que es el día 10 de julio, y contigo a las ONG que podamos nuclear con el tema de discapacidad. Y 2, un compromiso de poderlo sumar a este proyecto, este programa que ha desarrollado la Secretaría General, que tiene que ver justamente con identificar los espacios públicos que no cuentan con esa adecuación para poder hacerlo más efectivo y más amplio. Entonces,
vale la pena ciertamente hablar de movilidad, hablar de accesibilidad sobre la base de los derechos, pero que estos espacios que estamos creando sean justamente de voluntades, y por eso creo que a partir de ahora lo que podemos hacer es que estos esfuerzos tengan un significado, y este elemento termina no solamente siendo una reflexión relacionada con derechos, sino al mismo tiempo un compromiso ciudadano, que es lo que está tratando de hacer Pablo junto con el equipo. Alba, invitarte a ti, primero darte las gracias, y al mismo tiempo que se identifique justamente cuáles son las líneas de acción que pueden tratar de hacer. Totalmente. Federico, mil gracias. Para mí, placer. Y como me enseñaron a mí, vamos por lo que nos une.